Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Diego Murillo, soy farmacéutico y vengo a hablar del tema de revisión de medicamentos en 7 pasos. Revisiones de medicamentos, hay muchas maneras de hacerlas. Sin embargo, la revisión de medicamentos en 7 pasos es una herramienta validada por la OMS y la cual se fundamenta en documentos de la NHS y se mencionan en las guías NICE. Por lo tanto, es una herramienta sumamente utilizada y ampliamente avalada por diferentes organismos internacionales. Por lo tanto, vamos a empezar. La revisión de medicamentos en 7 pasos es un proceso que implica una atención multidisciplinar centrada en el paciente. Entonces, es un componente multidisciplinar. Tanto el farmacéutico, el médico, el enfermero pueden hacer revisiones de medicamentos. No es una tarea exclusiva de alguno de los tres o de algún otro profesional en salud que conozca de medicamentos, sino que es un complemento. Debe ser una interacción. ¿Por qué? Porque si el farmacéutico detecta algo, debe comunicarlo al médico y proponer los cambios al paciente para que se llegue a un acuerdo para mejorar la polifarmacia de este paciente. Por lo tanto, es una atención multidisciplinar centrada en el paciente que va a garantizar un uso adecuado de la polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia y por qué es tan importante? Polifarmacia se refiere a cuando el paciente utiliza varios medicamentos. Hay polifarmacia inapropiada, que es cuando se prescribe uno o más medicamentos que no son necesarios. Y o que no tienen una indicación clara sobre el paciente o un beneficio claro sobre el paciente. O sea que este medicamento no tiene una patología que lo respalda o una sintomatología que lo respalda para su utilización. Y la polifarmacia apropiada nos referimos que es cuando todos los medicamentos que se prescriben cumplen con el objetivo terapéutico acordado con el paciente. Es importante que conozcamos esta diferencia. El paciente puede utilizar muchos medicamentos. Muchas veces está bien, pero muchas veces hay medicamentos que no cumplen, que no tienen una indicación. Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Qué pacientes deben ser objeto de revisión? Van a ser objeto de revisión principalmente los pacientes con mayor fragilidad y los pacientes que tienen polifarmacia de alto riesgo. Generalmente empezamos con estos pacientes porque son los que van a presentar mayores efectos adversos asociados a la medicación. Cuando hablamos de polifarmacia de alto riesgo, aquí tenemos una lista que se encuentra en el BNF y es una lista con grupos de medicamentos que ya se han estudiado y se conoce que presentan gran riesgo de efectos adversos en pacientes frágiles o en pacientes adultos mayores, por lo que es importante destacarla siempre. Pasos en la revisión de medicamentos. Vamos a iniciar con el primer paso. El primer paso nos dice o nos pregunta qué le importa al paciente. Aquí es importante que nosotros tomemos asiento y escuchemos al paciente. Recordemos que el paciente tiene una experiencia con sus medicamentos, ya sea una experiencia que él ha vivido o que otras personas le han contado o que algunos otros funcionarios de salud le han comentado y tiene una percepción buena o mala de sus medicamentos. En ese momento es donde nosotros como profesionales en salud nos sentamos y escuchamos al paciente. Tiene que ser una escucha objetiva, entendiendo que el paciente está dando su percepción de los medicamentos. Entonces, ahí escuchamos, ponemos atención y ahí vamos identificando cuáles son los objetivos
que tiene el paciente con sus medicamentos. ¿Qué le importa al paciente, verdad? Eso es lo fundamental. Y al final, el paciente es el que se va a tomar los medicamentos. Se debe explicar información clave. Si es necesario hacer breves interrupciones cuando el paciente está hablando para aclarar información clave, ya sea si es un paciente diabético que no conoce cuáles son sus medicamentos para la diabetes y las confunde con sus medicamentos para el dolor. Esta información clave es importante que la destaquemos en todo momento. Se deben establecer objetivos farmacoterapéuticos a través de la toma de decisiones compartidas. Este es un proceso en el cual yo no me voy simplemente y promuevo los cambios, sino yo lo hablo con el paciente, lo hablo con el médico, para que todos estemos en sintonía. Yo le propongo al médico, por ejemplo, yo como farmacéutico le propongo al médico, este paciente puede sufrir esto, o está sufriendo este tipo de reacción asociada a su medicamento, o es un riesgo que el paciente tome X medicamento porque podría estar generándole un problema adicional de salud. Junto con el médico tomamos una decisión y hacemos el cambio en la prescripción. No es un proceso individual, es un proceso multidisciplinar que involucra hacer este tipo de modificaciones en el tratamiento del paciente. Igual, debemos involucrar al paciente. ¿Está de acuerdo en que propongamos estos cambios? Sí, no, y escuchamos al paciente. La escucha es sumamente importante en este primer paso. Segundo paso, se identifican los medicamentos esenciales. Para hacer esto, debemos hacer una lista con lo que toma el paciente, ya sea los medicamentos naturales, que toma medicamentos tradicionales, y además los prescritos. Se debe asegurar que el paciente comprenda la importancia de sus medicamentos esenciales. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso, bueno, porque es importante tomarse el enalapril, la hidroclorotiazida. Si el paciente es diabético, porque es importante tomarse la metformina y aplicarse la insulina. Entonces debemos hacer una lista que separe lo que es esencial de lo que no es esencial en ese paciente. Tercer paso, toma el paciente medicamentos innecesarios. Entonces, para los medicamentos no esenciales, debe verificarse que cada uno tenga una indicación asociada y que tenga, obviamente, un objetivo terapéutico en el paciente. Se deben revisar los tratamientos preventivos para asegurar que el paciente pueda tomar todo el tratamiento por el tiempo necesario para obtener un beneficio. Y una pregunta muy importante que debemos hacernos: ¿pueden los cambios de estilo de vida saludable sustituir algún medicamento no esencial? Importante, destaco esta pregunta porque en nuestro medio lo más frecuente es indicar medicamento antes de medidas no farmacológicas, por lo que esta pregunta se vuelve importante en nuestro medio. ¿Podemos sustituir? Es difícil, yo entiendo que es difícil dejar de prescribir un medicamento para recomendar un cambio de estilo de vida. Es difícil tanto para asumirlo al paciente como al profesional en salud. También otro aspecto que es importante recordar y se vuelve fundamental en los pacientes frágiles o que se encuentran muy deteriorados o en condiciones terminales es utilizar medicamentos cuando se ocupa mucho tiempo para que se alcance un objetivo terapéutico. En muchas guías de prescripción nos dan el ejemplo de la terapia para regular los lípidos. Entonces, como ya conocemos, esas terapias muchas veces involucran muchos meses, y en un paciente que se acerca a la terminalidad o sumamente complejo, que tiene una expectativa de vida muy limitada, debemos valorar
si realmente es necesario o no continuar con una terapia de este tipo. Cuarto paso, se están logrando los objetivos terapéuticos. En este cuarto paso, debemos evaluar si los medicamentos van acorde a los objetivos terapéuticos. Entonces, debemos verificar que los medicamentos sean los más efectivos para lograr los objetivos terapéuticos. Y si estos medicamentos son los más efectivos, se debe valorar la adherencia. De lo contrario, se debe considerar el ajuste de la dosis de estos medicamentos efectivos. Quinto paso. ¿Está el paciente en riesgo de reacciones adversas asociadas a su medicación o sufre de reacciones adversas asociadas a su medicación que son reales? Las RAM, como las conocemos, algunas veces pueden identificarse a partir de pruebas de laboratorio. Sin embargo, el paciente puede reportar síntomas relacionados a interacciones medicamento-medicamento, medicamento-enfermedad. Por lo tanto, es importante preguntar al paciente específicamente por los síntomas. Este sería el quinto paso. Sexto paso se refiere a una cuestión costo-efectivo del tratamiento con medicamentos. Entonces, ¿es costo efectivo el tratamiento con medicamentos? En este punto debemos explorar las oportunidades para minimizar costos. Pero el cambio de medicamentos por razones de costo solo debe considerarse si no se compromete la efectividad, la seguridad o el cumplimiento de los regímenes terapéuticos. Debemos asegurarnos de que la prescripción esté en línea con las recomendaciones actuales. Medicina basada en la evidencia, sumamente fundamental en nuestras prácticas. Como último paso, ya después de que hemos escuchado al paciente, ya después de que hemos analizado la farmacoterapia que este paciente toma, debemos preguntarnos o debemos preguntarles al paciente, debemos preguntarle al paciente, ¿está dispuesto y puede tomar los medicamentos según nos hemos puesto de acuerdo? ¿Está dispuesto el paciente y puede tomar la terapia farmacológica según lo previsto? ¿El paciente entiende? Esto es una pregunta importante. ¿El paciente entiende el resultado de la revisión? ¿Por qué estamos nosotros ahí? ¿Tiene alguna situación en especial que haya que tratar? Debemos asegurarnos de que la terapia farmacológica se adapte a las preferencias del paciente. Y esto lo vemos, como ya lo venimos mencionando, debemos entrar en un acuerdo. El paciente acepta el plan, los familiares aceptan el plan, los cuidadores aceptan el plan que le estamos proponiendo para este paciente. Eso siempre es importante hacer la evaluación. Si el paciente está en la capacidad cognitiva o en la capacidad física para tomarse sus medicamentos o tiene una red de apoyo que lo va a apoyar, valga la redundancia, en la toma de sus medicamentos. Entonces, para concluir, tenemos 7 pasos, son fundamentales, son básicos, los puede aplicar el médico, el farmacéutico, el enfermero. Sin embargo, las decisiones se toman en conjunto con el paciente y siempre los que no somos médicos debemos hacer las recomendaciones hacia el médico. Recordemos que el médico es el único que puede realizar cambios en la medicación. El médico es el mayor responsable del paciente y nosotros estamos en la obligación de colaborar en el proceso de la terapia farmacológica de los pacientes. Para mí es un gusto hablarles de este tema. Mi nombre es Juan Diego Murillo, soy farmacéutico y estoy para servirles. Muchísimas gracias.